Neuquén Informa. Noticias destacadas. De las 70.000 viviendas que construyó la provincia a lo largo de su historia, 50.000 nunca fueron pagadas. Así lo aseguró el gobernador Rolando Figueroa al anunciar que a través del programa Habita Neuquén se lograrán más de 20.000 soluciones habitacionales durante los próximos 2 años. No puede pasar desapercibido en la provincia del Neuquén la gente que cumplió sus obligaciones de pagar su casa. Nosotros en toda la historia de la provincia se han entregado 70.000 viviendas. 2.500 se cancelaron, alrededor de unas 7.000 se están cancelando, hay gente que está pagando y 50.000 no se han pagado, ni un centavo. Muchas gracias por haber cumplido lo que tenían que hacer. Más información en neuqueninforma.gov.ar. En cada rincón de Neuquén hay una historia que merece ser contada. Estamos en cada barrio, pueblo, región y en la provincia, brindando un espacio a las voces que construyen nuestra realidad. Espacio para todos. Con la mirada y el análisis de Pancho Casado. Lunes a las 21 en 24/7. Donde la realidad tiene su propia voz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Espacio para Todos. Hoy vamos a hablar de dos temas importantes. Por un lado vamos a hablar de la aplicación Neuquén Te Cuida, pero paralelamente con esto vamos a hablar de qué manera funcionan los drones en la investigación del narcotráfico. Antes de esto, y también vamos a hablar, de los anuncios que hizo el señor Intendente de la ciudad en el Consejo Deliberante en el día de ayer. Antes quiero referirme a un tema que fue uno de los temas centrales de la semana pasada, y es la situación de Plotier. El señor Intendente de la ciudad de Plotier, Bertolini, dijo que no renuncia y habló de maniobras. Y lo que sucede con Plotier está en el filo de la crisis política. Luis Bertolini fue categórico. No va a renunciar y no solo eso, denunció que existe una maniobra para amedrentar su gestión. La frase es fuerte, no es técnica, no es administrativa, es política y de alto voltaje. Cuando un intendente habla de amedrentamiento, está diciendo que hay actores con poder suficiente para intentar condicionarlo. Está sugiriendo que no se trata solo de críticas o denuncias aisladas, sino de una operación coordinada. Ahora bien, cuando se formula una acusación de ese calibre, la obligación es doble. Primero, demostrarla. Segundo, no usarla como escudo automático porque Plotier atraviesa un momento delicado. No es un municipio en calma. Hay cuestionamientos, hay tensiones internas, hay desgaste institucional. Y en ese contexto, la negativa a renunciar no es un dato menor. Es una decisión que marca rumbo. La pregunta central no es si Bertolini quiere quedarse. La pregunta es si puede gobernar con autoridad política en medio de este escenario. En política, resistir puede ser una virtud. Un intendente no tiene por qué renunciar ante cada tormenta. Si fuera así, ningún gobierno terminaría su mandato. Pero también existe la negación, y ahí está el riesgo. Si el discurso de la maniobra reemplaza la explicación concreta, el foco se corre. La discusión deja de girar sobre hechos, decisiones, responsabilidades y pasa a girar sobre enemigos invisibles. ¿Quiénes son los que amedrentan? ¿Con qué interés? ¿Con qué pruebas? Sin respuestas claras. La denuncia política se convierte en relato defensivo y el relato defensivo, cuando se sostiene demasiado tiempo, desgasta más que la acusación original.
Plotier no es solo un nombre propio, es una ciudad con vecinos que pagan impuestos, trabajadores municipales que necesitan estabilidad y comerciantes que dependen de previsibilidad. Cuando la política entra en clima de confrontación permanente, la gestión se resiente. Las decisiones se frenan, las prioridades se diluyen, todo se vuelve reactivo. Y eso tiene un costo. La legitimidad de un intendente no depende solo de haber ganado una elección, depende de mantener confianza, de sostener credibilidad, de garantizar que las instituciones funcionen sin sospechas permanentes. Y vaya si sobre Bertolini hay sospechas. Si Bertolini cree que hay una operación, tiene el deber de denunciarla formalmente. Si hay sectores que buscan desestabilizarlo, que se investigue, pero si los cuestionamientos son productos de errores propios o de mala gestión, entonces el camino no es victimizarse, el camino es corregir. Cuando un jefe comunal dice no renuncio, el mensaje va hacia dos direcciones. Hacia adentro del municipio, disciplina, respaldo, resistencia. Hacia afuera, confrontación, firmeza, cierre de filas. El problema es que la política no se resuelve solo con voluntad personal. Se sostiene con consensos, con diálogo, con transparencia. Y Plotier hoy está más cerca del ruido que de la claridad. No renunciar puede ser un acto de convicción, pero quedarse no es lo mismo que conducir. La verdadera pregunta no es si Bertolini va a resistir en el cargo. La pregunta es si puede hacerlo sin que la ciudad quede atrapada en una pelea permanente. Porque cuando la gestión se convierte en defensa constante, cuando cada crítica se interpreta como ataque y cuando la política se vuelve campo de sospechas, la que termina pagando el costo no es la oposición, no es el oficialismo, no es el intendente, es Plotier. Y esa es la discusión que realmente importa. A otra cosa. Ya volvemos con Gastón Contardi. Ay, milonga de amor. Ay, temblor. Bien, lo habíamos anticipado. Estamos con Gastón Contardi, que es el coordinador de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Neuquén. Hola Contardi, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Pancho? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, por favor. Ayer el señor intendente de la ciudad formuló o hizo una serie de anuncios, en el Consejo Deliberante al inaugurar un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Pero hubo uno que llamó la atención. El intendente dijo que Neuquén Capital tendrá un banco de la ciudad. Y en base a esto, todos pensamos en un nuevo edificio, dónde va a estar ubicado el banco, y sobre la marcha de su discurso habló de una articulación público-privada y habló de un perfil digital en lo que hace a este banco. Este es el tema que vamos a hablar con Contardi. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Banco de la ciudad de Neuquén? ¿Digital? ¿No va a tener edificio? ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, en principio la intención es que este banco de la ciudad se constituya como un espacio de financiamiento para las personas jurídicas, en este caso las empresas y los comercios de Neuquén, acompañando los sistemas crediticios que hoy existen, pero entendiendo que el crecimiento que tiene Neuquén, el crecimiento de la demanda de vaca muerta nos obligan a ser más competitivos. Y para eso las experiencias en el mundo marcan que los créditos con buenas tasas, con buen financiamiento, son una de las herramientas. Primer aspecto. Segundo aspecto. También apuntalar el proceso de demanda que surge a partir de las necesidades de las personas comunes, de las personas físicas básicamente,
y en este sentido la intención de apuntalar a los que quieren ampliar su casa, bueno, las diferentes maneras que uno tiene para financiarse. Esto va a funcionar de manera digital, que es tu pregunta puntual. No va a ser un banco con empleados. No pensemos en que la propuesta contiene un banco con mucha gente trabajando. Ahora, y presentarlo como el Banco de la Ciudad, Bueno, porque ¿no significa eso? Una estructura. No, porque nosotros tenemos la concepción de los bancos tradicionales, digamos, ¿no? Y esto no, esto va a ser una herramienta mucho más digital, va a estar acompañado por una agencia de desarrollo y la intención no es que haya personal. Acá me parece que es importante poner el ejemplo del polo tecnológico. El polo tecnológico fue construido en una parte por la ciudad y otro por sector privado. Hoy hay 100% sector privado. ¿Sabe cuántos empleados tiene de la Municipalidad de Neuquén el polo tecnológico? 0. O sea, acá hay un Estado que intenta generar condiciones para que progrese la actividad privada, poniendo discusiones sobre la mesa, como empezó con la actividad turística, como se hizo con la actividad de la economía del conocimiento. Bueno, ahora lo que buscamos es potenciar a nuestras pymes, potenciar a nuestros comercios con financiamiento. Y esto no va a significar que se van a contratar empleados por parte de la municipalidad porque va a ser un ente público-privado. ¿Pero cómo va a comenzar a funcionar? Bueno, en principio hay un proceso, porque acá hay una discusión pública que se abre, que hoy la hemos estado conversando también en otros medios, con usted también en la emisora radial. Acá hay un proceso primero de discusión, o sea, acá lo que el intendente presenta es un debate público, que necesita obviamente un ida y vuelta de la sociedad, los medios de comunicación son un medio para ello, una discusión institucional en el Consejo Deliberante, esto necesita normas, no una, varias normas, y también obviamente necesita un proceso de aprobación del Banco Central, que no es sencillo, esto va a demandar mucho tiempo, no va a ser de un día para otro. Y la idea es que cuando culmine este proceso haya un espacio físico que estamos analizando, pero que no va a contar con personal como estamos acostumbrados, con cajeros, sino básicamente presentación de proyectos para financiamiento, una agencia que los tamice y los apruebe no en función de las tasas, en función de la situación económica del país y de la ciudad y la provincia, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a financiar este banco? Bueno, con una parte pública, pero fundamentalmente con la parte privada. Otra vez, ejemplo público-privado, otra vez polo tecnológico. Es decir, ¿ustedes creen que hay empresas que vayan a poner plata en el banco para financiar distintos proyectos? Sí. No sé, un proyecto de X y de determinada persona. Por ejemplo, una ampliación de una empresa neuquina de metalmecánica que está compitiendo en Vaca Muerta y que necesita ampliar para dar respuesta a las demandas que van a venir. Sí, nosotros estamos convencidos, claramente, y por eso apostamos a esto. Y reitero, es un camino, no es que esto va a ser... Y hay otra parte importante, Pancho, que es lo que ayer puso en evidencia el intendente de la ciudad de Neuquén. Esto necesita un debate público, o sea, tiene que haber convencimiento de los actores para que esto prospere, digamos. Tenemos que estar convencidos, y esto se va a dar en el debate, en el camino, de que esto nos va a servir. Si esto entendemos todos que nos va a servir, esto va a prosperar. Si esto no entendemos, bueno, obviamente es una propuesta que tiene el intendente. Nosotros estamos convencidos, claramente, y creemos que es una herramienta. Pensemos esto, Pancho. Vaca Muerta tiene 30 años, 40 años, 20, ¿cuánto tiene? Tiene un coto. Sí, no, yo recuerdo cuando se anunciaba en Neuquén que teníamos petróleo para 8 años. Bueno, por eso. ¿Cómo hacemos? Usted se debe acordar de eso también. Claramente, sí. Recuerdo cuando estábamos, que todavía no teníamos Vaca Muerta por delante. Y que no, y que el petróleo era para 8 años y el gas era para 10. Bueno, por eso. Con más razón, ¿cómo hacemos? Porque acá la discusión que se pone sobre la mesa es ¿cómo hacemos para aprovechar al máximo los recursos del presente para construir el futuro? Es esto. Y hay una herramienta para discutirla, para analizarlo. Puede haber otra, seguramente. Bueno, pero ahora, la provincia tiene un banco. Sí. ¿Hay necesidad de crear otro banco? Sí, porque es un complemento. Nosotros entendemos que tiene que haber más herramientas. Nosotros estamos convencidos que esto va a seguir creciendo. Nosotros hoy tenemos, ayer lo decía el intendente, solamente para ver un número nada más. 20.000 personas entran a Neuquén a vivir, más el crecimiento poblacional. Pero además la expansión económica. Se abrieron 1.200 comercios en Neuquén el año pasado. Fue récord absoluto. Todo eso demanda, para que eso prospere, obviamente apalancamiento del sector privado, apalancamiento del crédito. Y nosotros creemos que hay que poner más herramientas. Creemos que el banco está bien, creemos que obviamente seguimos funcionando con el Banco Provincia, pero lo que creemos es que hay que construir más herramientas de financiamiento. Es decir, ser complementarios en este financiamiento. Tenemos el Banco Provincia, tenemos el DIADEP, tenemos varios organismos que trabajan con emprendedores, que trabajan con pequeñas y medianas empresas. ¿En qué lugar lo ubicamos a este banco de la ciudad? Bueno, todas estas herramientas funcionan a nivel provincial y también en la ciudad. Nosotros nos vamos a enfocar en la ciudad de Neuquén.
Concretamente, este enfoque es para la ciudad de Neuquén, es la capital de la provincia, es una ciudad que crece de una dimensión distinta, por eso creemos que es un complemento a todo esto que existe. Nosotros vamos a tener hoy a la mañana, hoy no, pero el miércoles a la mañana transitan 700, 800.000 personas por la ciudad. Y el crecimiento de las empresas también, y esto va a seguir siendo así. Entonces creemos que hay que poner el foco, que la ciudad debe poner el foco y complementar todo lo que ya existe. Complementar todo lo que ya existe. Y obviamente creemos que este es el camino, es decir, poner más herramientas de financiamiento a disposición del sector privado. Es esto, Pancho, centralmente está enfocado en esto y obviamente también en las cuestiones más relacionadas con las personas, en la búsqueda de apalancar más créditos para la vivienda. Bueno, obviamente esto es la búsqueda de aprovechar el presente que tenemos en Vaca Muerta para hacer un mejor futuro. Ese es el camino. Bien, bien. Obviamente que necesita una estructura, aunque sea una entidad financiera de perfil digital. Sí. Necesita una estructura, necesita que se pague esa estructura. ¿Eso va a salir de las arcas municipales? No. Eso tiene que ser como cualquier emprendimiento, como cualquier actividad. Tiene que dar un resultado económico y financiarse con ese resultado económico. Así tiene que Pero funcionar. cuando empieza no va a haber una empresa. Va a haber un aporte para empezar, no solo no por los empleados solamente, por los pocos empleados que pueda tener. Cuando empieza un banco, claramente tiene que haber, porque así están las normas del Banco Central, tiene que haber dinero para que eso empiece a funcionar como garantía de los créditos. Una parte la va a poner la ciudad y otra parte el sector privado. Ese es el camino que queremos recorrer. Ajá. Está bien. Es decir, ustedes van a otorgar, en caso de los créditos, ¿lo va a otorgar directamente este banco de la ciudad o este banco de la capital? ¿O van a recurrir, cuando ustedes tengan todo el papelerío hecho, al Banco Provincial Neuquén? Bueno, hay que ver, depende. La intención es ver la mejor herramienta. El Banco Central obliga también a tener una suerte de banco, un partner, un banco que te ayude en el proceso. Bueno, analizaremos cuáles son las mejores opciones. Siempre la prioridad va a ser el Banco de la Provincia de Neuquén. Claramente, o sea, es el Banco de la Provincia de Neuquén. Nosotros hay una relación directa entre el intendente y el gobernador en todos los procesos políticos. Bueno, claramente, y más allá, porque es probable que este banco empiece a funcionar casi a finales del mandato de Gayo. O sea, esto está pensado para el futuro, no está pensado ni siquiera para ahora. No tiene ningún contenido relacionado con el corto plazo, digamos. Acá esto intenta establecerse como una política de Estado. Como hoy la economía, la actividad turística es una política de Estado en la ciudad de Neuquén. Claramente tiene normas, tiene un financiamiento por parte del sector público y ha crecido, y es innegable que ha crecido. El polo tecnológico es una política de Estado. La tecnología o el desarrollo de la tecnología es una política de Estado. El Neuquén Emprende, Pancho, es una maravilla cómo funciona eso. Y son emprendedores neuquinos y de la región. Bueno, esto intenta constituirse como una política de Estado. Para que esto suceda, una política de Estado no es que un intendente dice vamos para allá y se va para allá. No, acá tiene que haber masa crítica. ¿Qué es masa crítica? Que el conjunto de los actores de la ciudad de Neuquén estén de acuerdo que este es el camino que hay que recorrer. Y eso es lo que se puso ayer de manifiesto. Empezar a debatir y a discutir un tema que puede ser importante o no para la ciudad de Neuquén. Nosotros estamos convencidos de que sí. ¿Esto tiene que tener aprobación de legislatura también o no? Bueno, eso lo estamos analizando. En el caso de nosotros, yo creo que no, pero bueno, eso se va a analizar porque obviamente, y no va a ser en este presupuesto, va a ser en los futuros presupuestos. Hay que poner recursos de la ciudad en el futuro también. Bueno, esto está todo en materia de análisis en función de cómo vaya a funcionar. Nosotros estamos yendo a un esquema público-privado, de financiamiento más privado que público. Lo que sí, condición sine qua non son 2 puntos. Uno, aprobación legislativa del Consejo Deliberante. Por eso, pero aparte del hoy, Consejo... Por eso todavía no. Hoy todavía no, hoy de la provincia no. Lo que sí vamos a necesitar es una aprobación del Banco Central de la Nación, concretamente. Sí, bueno, obviamente una vez que el Consejo le diga sí, la ciudad yo creo que una vez que tengan conformado el directorio de la entidad también. Claramente. Eso es el Banco Central previamente pide la conformación no solo del formato del directorio, sino de quienes lo van a integrar. Acá hay un proceso. El Banco Central es muy exigente con estos procesos. Y cuando vos hablabas recién de la legislatura, acá la ciudad no va a tomar empréstitos, no va a haber un crédito. Por eso yo decía que la verdad es que hoy no vemos que tenga que recorrer un camino legislativo provincial. Sí, de la ciudad no vamos a recurrir a créditos. La ciudad, o sea, no va a buscar un crédito para financiar el banco. Eso no va a suceder. Entonces, digamos, el camino es el Consejo Deliberante. Obviamente sí tiene que haber un acuerdo político con el gobierno de la provincia. Eso está más que claro. No puede funcionar esto. Por eso preguntaba si
Sí, Esto tiene tener un que ver la acuerdo. legislatura en todo esto. No, la legislatura no, pero sí, obviamente, el intendente y el gobernador están en sintonía permanente, o sea, el gobernador junto con el intendente de la ciudad recorren la ciudad, han trabajado juntos políticamente, o sea, esto requiere una sintonía entre ellos dos, entre esto y entre los futuros, para Está que esto bien. funcione. Claramente, reitero, Pancho, a ver, lo que está sobre la mesa es una discusión, lo que está en debate es una propuesta, lo que estamos poniendo en discusión es cómo hacemos para aprovechar el máximo lo que nos está pasando ahora para construir un mejor futuro, porque un día se va a acabar esto. Bueno, ¿cómo Sí, estamos sí. preparados para ello? ¿Qué estamos haciendo para eso? Bueno, y esta es una discusión, como habrá otras, y como hubo otras también, ¿no? Ustedes me imagino que ya habrán hablado algo con la gente del Banco Central, porque hacer un anuncio de esta característica de un banco, Sí. el Banco Central algo les tiene que haber dicho. Sí, ¿no? claramente, el intendente se reunió, y lo digo en un plano informal porque no hubo una presentación formal. La presentación formal requiere de una aprobación legislativa en la ciudad de Neuquén. Ujú. Pero sí hubo una presentación, del intendente con las autoridades del banco, comunicándole, hubo un ida y vuelta, hubo preguntas, hubo sugerencias. Bueno, obviamente que eso no significa una aprobación ni mucho menos, sino implicó básicamente poner en autos al Banco Central de la República Argentina, que el Banco Central nos invocó a que recorramos el proceso, y esto puede salir o no en función de cuán bien se haga este proceso, ¿no? Está bien. Autoridades nacionales, más allá del Banco Central, no tienen nada que ver en esto. Ministro de Economía y esto me refiero, Veremos, ¿no? veremos cómo incide todo esto. Veremos. La verdad es que, el Banco Central, las autoridades del Banco Central es un organismo independiente, como pretendemos que sea nuestro banco, pero siempre un componente político en las cosas existe, no es innegable esta situación. Veremos cómo se da el debate para adelante. Esto recién empieza, Pancho. Esto recién No, empieza. sí. Es decir, es lo que más nos llamó la atención, claro. creo que de todos los anuncios, el resto de los anuncios, menos o más se conocían Sí. las obras y todo lo demás. Sí. Pero la creación de un banco, Fue llamativo, sí, claramente. sí, fue llamativo porque no era lo que se esperaba, digamos. Yo nunca había escuchado así la creación de un banco. Bueno, hay antecedentes, nosotros no somos los únicos que hemos pensado en otros países, y en nuestro propio país también tenemos ciudades que se han constituido como banco. No son el mismo camino que queremos recorrer. Hay un ejemplo que es el Banco de Rosario o el Banco Ciudad de Buenos Aires. Son algunos de los ejemplos, pero no vamos por ahí en el sentido de crear una estructura de esas características. No vamos por ahí, vamos a una cosa mucho más acotada y a una estructura, si se quiere, mucho más tecnológica y digital. Ese es el camino que se anunció, y el proyecto que se anunció y el camino que se intenta recorrer. Y en un año, permítame decir esto, donde vamos a tener enormes transformaciones, donde lo que estamos discutiendo es una ciudad de 1 millón de habitantes. Sí, yo todo eso lo estoy viviendo. Lo que no estoy viviendo es un banco, digamos. Tiempo al tiempo, claramente. Claro. Esto hay que procesarlo, hay Es que decir, analizarlo. Uno entra a una entidad crediticia y ve el movimiento de una entidad crediticia. Acá estamos hablando de un perfil digital. Sí, claramente, sí, claramente. Bueno, tenemos que aprender a convivir con cosas que tienen que ver con el futuro, y que nosotros estamos convencidos. Básicamente veremos hacia adelante cómo prospera todo esto, y entendemos también que es una sorpresa, entendemos también todas las preguntas, los futuros cuestionamientos. O sea, acá, cuando estamos hablando de la ciudad de Neuquén y de los recursos que en el futuro hipotéticamente podría poner la ciudad de Neuquén, estamos hablando de los recursos de los contribuyentes de la ciudad de Neuquén, con lo cual es necesario que se dé esta discusión, es necesario que se dé este debate, es necesario que existan los cuestionamientos, y es necesario fundamentalmente que nos pongamos de acuerdo. Sí, obviamente, Ujú. obviamente. Creo que el Consejo Deliberante es la caja de resonancia de todo lo que suceda en la ciudad. Este es un tema que yo creo que va a ir más allá del Consejo Deliberante. No, obvio, y necesita un acuerdo político provincial también. No hay ninguna duda más allá de la legislatura. Me refiero a un consenso político. Esto va más allá. Y en los medios de comunicación también. Ustedes generan opinión con lo que escuchan, con lo que opinan, con lo que transmitimos, lo que tenemos responsabilidades. O sea, acá se abre un debate. Centralmente lo que se abre es un debate. Vamos a tener reuniones con las instituciones económicas de la ciudad, las cámaras fundamentalmente, con quienes nos... Miren, vamos a un ejemplo concreto. Hace un tiempo se presentó una obra, Avenida Mosconi. Nos sentamos con todos, Pancho.
Porque entendemos que este proceso requiere de que haya, después uno puede gustarle más o menos un gobierno, puede votar más o menos un gobierno, pero hay cosas que son de la ciudad y que van a ser de la ciudad. Sí, está bien. Habló del polo tecnológico recién. Sí. ¿Cuántas empresas están radicadas ya en el polo tecnológico? Bueno, ahora, sobre todo, lo que pasa es que ahí está inaugurado un primer edificio y el segundo empieza a funcionar el 16 creo que el 16 de marzo empieza a funcionar el Instituto Vaca Muerta y ya también se anunció, ayer lo anunció el intendente, la creación del tercer edificio. Hoy, entre las startups y las que están funcionando en un solo edificio, hay alrededor de 20, 25 empresas, pero esto va a terminar. ¿Y esas 20, 25 Todas privadas. empresas, todas privadas, y ellos manejan como tipo consorcio el polo? Hoy lo maneja el primer edificio que lo construyó Sancor y Cima, lo manejan ellos de la forma en la que están establecidas las normas y obviamente los espacios físicos los manejan ellos. Y así lo concebimos nosotros. En el caso del Instituto Vaca Muerta, donde van a estar las empresas operadoras y empresas de servicio capacitando gente, es un alquiler, porque ese edificio lo construyó la ciudad de Neuquén, es decir, el conjunto de los contribuyentes. Es un alquiler que hacen todas esas empresas contra la Municipalidad de Neuquén, entendiendo que es un beneficio para la ciudad todo lo que va a suceder. El tercer edificio está en proceso de construcción, va a empezar ahora y va a tener ya otra complejidad que está más relacionada con otras economías, particularmente con la investigación en biomedicina particularmente, y va a tener otra concepción distinta. Esto es un mundo nuevo también, un mundo nuevo que estamos explorando, que estamos recorriendo y que obviamente hasta aquí va muy bien y que este es otro ejemplo, esto demandó mucho tiempo, no pasó de un día para otro. Por supuesto que demandó mucho tiempo. Y mucho esfuerzo de todos, Pancho, de todos los contribuyentes de la ciudad. Bueno, espero que no mucho tiempo más tengamos alguna novedad o sobre todo el debate político que se va a dar por esto, porque se va a dar un debate político por esto. Y veremos el apoyo y el no apoyo a este proyecto. Así es. Le agradecemos que haya venido. No, muchas gracias por la invitación, muy a gusto. El diálogo que manteníamos con el coordinador de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Neuquén, Gastón Contardi. Vamos a ir a la pausa y luego vamos a hablar con gente de la policía, porque se han dado datos importantísimos por la aplicación Neuquén Te Cuida. Hay algunos datos que realmente me llamaron la atención, sobre todo en cuanto al botón de emergencia. Se dice que la AP, Neuquén Te Cuida, registra 7.043 activaciones de servicios desde su implementación, 6.387 corresponden a las ciudades de Neuquén. Es decir, hay cifras muy importantes en lo que hace a Neuquén Te Cuida. Esto obviamente dentro del marco del narcomenudeo, y creo que es la parte más importante que tiene. No solamente vamos a hablar de esto, sino vamos a hablar del uso de los drones en la región y de qué manera pueden llegar a visibilizar dentro de una vivienda a 100 metros de altura lo que está sucediendo y lo que se escucha dentro de la vivienda. La pausa, ya volvemos. En cada rincón de Neuquén hay una historia que merece ser contada. Estamos en cada barrio, pueblo, región y en la provincia, brindando un espacio a las voces que construyen nuestra realidad. Espacio para todos. Con la mirada y el análisis de Pancho Casado. Lunes a las 21 en 24/7. Donde la realidad tiene su propia voz. Neuquén Informa. Noticias destacadas. De las 70.000 viviendas que construyó la provincia a lo largo de su historia, 50.000 nunca fueron pagadas. Así lo aseguró el gobernador Rolando Figueroa al anunciar que a través del programa Habita Neuquén se lograrán más de 20.000 soluciones habitacionales durante los próximos 2 años. No puede pasar desapercibido en la provincia del Neuquén la gente que cumplió sus obligaciones de pagar su casa. Nosotros en toda la historia de la provincia se han entregado 70.000 viviendas. 2.500 se cancelaron, alrededor de unas 7.000 se están cancelando, hay gente que está pagando y 50.000 no se han pagado, ni un centavo. Muchas gracias por haber cumplido
lo que tenían que hacer. Más información en neuqueninforma.gov.ar.